Muy bien, entonces bienvenidos jóvenes. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Lo que tenemos previsto es lo que es el producto punto, pero el producto punto prácticamente sigue amarrado a lo que son vectores en R2. Y habíamos visto que podemos encontrar la magnitud, la dirección y por supuesto determinar cuando es un vector unitario. Y a la vez, pues, poder demostrar en cierta forma cuando dice que debemos de hallar el vector unitario que tenga la dirección del mismo vector. ¿Cuál es el objetivo? Es hallar un nuevo vector y j que me represente la unidad al momento de sacarle su magnitud. Entonces, por favor, ahora vamos a ver lo que es el producto punto. Seguimos con R2. ¿Qué significa R2? Significa que tengo entonces prácticamente dos coordenadas, en dos dimensiones. Prácticamente estoy en dos dimensiones. Entonces, ¿qué sucede ahora que me está diciendo que yo voy a tener entonces, en este caso, un vector u, y este vector u va a ser igual a sub i, b sub i, y que también voy a tener un vector v que va a ser igual a sub 2, perdón, y b sub 2. Este a sub i y b sub i va a ser sub 1, sub 1. Entonces, ¿qué sucede? Que prácticamente tengo dos vectores. Un vector con sus dos coordenadas y otro vector con otras coordenadas. ¿Qué es lo que procede? El producto punto se representa, ahí sí que específicamente u con un punto v. Entonces de ahí ya tengo yo establecido el producto punto de estos dos vectores. Y este resultado va a ser la multiplicación entre las dos primeras posiciones. Voy a multiplicar A1 con A2. Cerramos paréntesis. Y le voy a hacer entonces sumatoria ahora de quién, de B1, B2. ¿Ok? Entonces ahora ya tengo B1 multiplicado por B2. Y prácticamente a eso se refiere ahora lo que es el producto punto. Si realizamos ejemplos, entonces vamos a tener lo siguiente. ¿Qué sucede entonces si yo le digo que ahora va a ser U, va a ser igual a 2i más 3j? Recordemos que esto representa un vector. V va a ser a quién. Vamos a poner menos 3i más 2, o mejor coloquemos negativo, menos 2j. Si usted ve, ya me están dando entonces dos vectores. Entonces, por favor, ¿cuál sería el producto punto de estos dos vectores? El resultado, por favor. ¿Alguien que me indique el resultado? Menos 12. Muy bien, el compañero dice que es menos 12. ¿Alguien más que tenga una respuesta diferente o similar, por favor? Bueno, la vamos a colocar por acá. Este menos 12, ¿cómo sale? Entonces, por esa razón yo ubico estos vectores y mejor lo visualizo de esta manera. Y al momento de visualizarlo de esta manera, pues va a ser más beneficioso el poder operarlo. Entonces, ¿qué voy a operar? 2 por menos 3. Recordemos que es suma, pero esa operación hay que tener cuidado con los signos, que en este caso va a ser 3 por menos 2. ¿Qué pasa entonces con esa operación?
que ambos resultados me van a dar una cantidad negativa. Por ende, va a ser un resultado negativo. U por V, 2 por 3 es 6 negativo, más, pero recordemos aquí tengo un negativo, 2 por 3 da menos 6. Pero ¿qué sucede? Más por menos se transforma en menos y entonces en conclusión voy a tener menos 6 con menos 6. Producto punto de estos dos vectores va a ser igual a menos 12, lo que nos había indicado el compañero. Por favor, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Algún dato o algo? No, ingeniero. Muy bien. Todo claro por el momento, ingeniero. Muchas gracias ya por estar ahí ya presentes y participando. Ok, entonces por favor tengan mucho cuidado al momento de operar. ¿Por qué les digo mucho cuidado? El error típico que se comete es los signos y una simple operación. Son prácticamente fundamentales las operaciones, pero desafortunadamente existen errores. Entonces, ¿qué pasa? 3i más 5j. V va a ser igual a 2i menos 3j. Por favor, ¿cuánto es el resultado entonces del producto punto de u con v? Por favor, este otro ejemplo, ¿cuál será el resultado? Por favor, Abdiel Bosbelí, ¿cuál será el resultado? ¿Viene sonando ahorita, ingeniero? Muy bien, por favor, opérelo. Menos 21. Ah, por ahí a lo lejos, menos 21. No sé qué pasa con las bocinas, pero apenas sí se oye, pero no sé Es si menos escucha. 21. Ok, ya van dos coincidiendo. Por favor, ¿alguien más? Bueno, vamos a realizarlo. Es fácil. Si yo lo coloco en esta posición, vean de que es bien fácil. Entonces incluso hasta se me queda como es la operación. Ya solo tengo que multiplicar 3 por 2. Se recuerdan que es sumado. Y ahí tengo que hacer ahora 5 por menos 3. 5 por menos 3. No se olvide el signo, por favor, porque eso tiene mucho que ver al momento de dar resultados. 3 por 2 me da menos 6, más 5 por 3 me da menos 15. Ojo, cuidado con el signo, más por menos me da menos, entonces me queda menos 15 menos 6. Es una operación básica, jóvenes, pero más de alguno va a cometer ese error. Menos 6 menos 15 menos 21. Entonces ya tengo ahí establecido ese resultado. Muy bien, ¿alguien más tendrá algún comentario o duda de este proceso? ¿Bastará con esos dos ejercicios? Sí, ingeniero. Sí, ¿verdad? Ok. Ahora lo que vamos a hacer es que tiene que ver mucho el producto punto para el siguiente tema. Y el siguiente tema es encontrar el ángulo entre vectores. ¿Qué pasa? Que en algunas oportunidades nos dicen, bueno, tenemos que saber qué opciones tengo yo para poder determinar ese ángulo entre vectores. Pero recuérdense que yo puedo ser, que voy a demostrar que voy a tener un vector en esta dirección y también otro vector en esta dirección. ¿Qué significa eso? Significa que voy a tener entonces que esos vectores son paralelos. Otra circunstancia que se da muy bien es cuando tengo un vector y después otro vector, pero ¿qué sucede con esto?
yo tengo un ángulo perpendicular entre ellos y eso significa que van a ser perpendiculares. Pero para establecer que son perpendiculares, recuérdense que vamos a tener 90 grados. Muy bien, solo permítanme un segundo, tengo aquí algún inconveniente. Muy bien, entonces les decía, puedo tener una opción de vectores paralelos perpendiculares o en el caso también de que puede ser de que yo no voy a determinar si son paralelos o perpendiculares. ¿Qué sucede cuando yo voy a tener esta situación? ¿Qué es lo que pasa con ello? Que yo puedo hallar entonces este ángulo que se forma entre esos vectores. Tengo opciones que sean menores a 90, mayores a 90 o viceversa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo necesito hallar ese ángulo entre los vectores. ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, me tienen que dar entonces en cierta forma prácticamente dos vectores, ¿verdad? Y yo tengo que determinar entonces si prácticamente qué ángulo es el que se forma entre ellos. Muy bien, si yo tengo entonces ahora como ejemplo U va a ser igual a I más J, V va a ser igual a I menos J. Entonces, ¿qué sucede? Que yo necesito determinar entonces ese ángulo y para poder encontrar el ángulo entre vectores debo de utilizar la siguiente fórmula. Ángulo entre vectores va a ser igual al coseno inverso de U por V partido magnitud de U, magnitud de V. Ok, entonces, ¿qué pasa? Hemos visto la definición anterior con esto, que en este caso es el famoso producto punto, ¿verdad? Muy bien, ahorita estamos viendo así como una especie teórica y ahorita vamos a hacer la práctica. Entonces, puedo yo encontrar el ángulo entre vectores a través de esta fórmula, coseno inverso del producto punto dividido el producto de las magnitudes de ambos vectores. Ok, entonces, ¿qué hacemos si yo tengo estos dos vectores? U igual a I más J, V, J, perdón, I menos J. ¿Cuál entonces es el producto punto de estos dos vectores? Por favor, necesito respuesta. Cero. ¿Cero? ¿Alguien le dio diferente, por favor? Bueno, veis que con poca participación, ¿verdad, jóvenes? El compañero ya sacó que es cero. Vuelvo a determinar producto punto, multiplico este con este y tengo que tomar en cuenta sus signos. 1 por 1 me da 1. Más 1 por menos 1 me da menos 1. Producto punto, entonces, de esta situación va a ser 1 menos 1, 0, que es lo que efectivamente me dijo el compañero. Ok, ¿qué otra cosa tengo que hacer? Bueno, determinar ahora su magnitud.
de cada uno de los vectores. ¿Cómo determino la magnitud? Este símbolo representa la magnitud del vector. Y magnitud del vector, recuérdense que debo de sacar raíz cuadrada de la primera componente más raíz cuadrada de la segunda componente, pero en este caso son positivos, estoy haciendo el de u. Entonces, ¿cuánto me queda la magnitud de u? Por favor. 2. 1 por 1 da 1, más 1 por 1 da 1. 1 más 1 se transforma raíz de 2. Mucho cuidado, no 2, sino raíz de 2. Ok, siguiente, la magnitud de v, recordemos que puedo sacar otra vez raíz cuadrada. El primer elemento es 1 al cuadrado más, pero recuérdese que este es negativo, menos 1, pero como está en paréntesis elevado al cuadrado, una potencia par, significa que me va a dar un parámetro positivo. ¿Qué vamos a hacer entonces con esto? Me queda 1 por 1, 1, más 1 por 1, o perdón, menos 1 por menos 1 se vuelve 1, y al final también me queda raíz de 2. Mucho cuidado con operaciones, con los signos, famosas ley de signos, y eso es lo que yo tengo que sacar. Ok, entonces, si yo continúo, necesito determinar ese ángulo, y ese ángulo me está diciendo que lo voy a hacer a través de coseno inverso de todo ese resultado. ¿Cuál resultado? Ok, ya obtuve producto punto. ¿Cuál es producto punto? 0. Entonces tengo 0. Siguiente, la magnitud de u, raíz de 2. Entonces, raíz de 2 multiplicado por ¿quién? Ah, me está diciendo que también debo de hallar la magnitud de v. ¿Cuál es la magnitud de v? En este ejercicio también es raíz de 2. Pero como desafortunadamente tenemos 0 en el denominador, ¿qué sucede con eso? Que el ángulo va a ser igual coseno inverso de ¿quién? De 0 dividido algo va a seguir siendo 0, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es el coseno inverso de 0? Por favor, ¿pueden calcularlo? ¿90? Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué significa eso, jóvenes? Voy a calcular aquí, coloqué coseno inverso de 90 y va a ser igual a, bueno, vamos a ver si, ¿por qué no me dio coseno inverso de 90? Cerramos igual. Oh, debería de salir 90. No entiendo por qué en esta no me da. Prueben en su calculadora, por favor, jóvenes. Voy a ver yo acá también. Y no la tengo. Ok. Conclusión entonces, si ustedes prueban sacar coseno inverso de 0, les va a dar 90. Ya el compañero lo indicó y con esto comprobamos que es un ángulo de 90. Recordemos que también existía ahí una conversión para esos grados, ¿verdad? Cuando yo tengo grados y radianes. En algunos casos los ejercicios en el libro los da en radianes. ¿Qué significa 90 grados en radianes? Significa que eso va a ser igual a los famosos pi medios. Si en dado caso lo viera. ¿Qué significa ese ángulo entonces, jóvenes? Son vectores paralelos, perpendiculares o ninguno de ellos. ¿Cuál sería la respuesta final? Perpendiculares. Perpendiculares. Gracias. Entonces, en conclusión, ¿qué significa? Que esos dos vectores tienen un ángulo de 90 entre ellos. ¿Qué significa que es esto? Entonces, por lo tanto, son perpendiculares. Al momento del examen,
Así les voy a pedir algún ejercicio en donde determine que los dos vectores dados son entonces vectores perpendiculares, paralelos o ninguno de ellos, y ustedes ya saben entonces cuál es el proceso de esto. Por favor, ¿alguna duda o comentario de este ejercicio? Podría hacer un ejercicio de vectores paralelos. Bueno, vamos a ver ahorita si tengo aquí algún otro, pero ¿qué es lo que sucede? Que ahí es lo que me va a salir, que puede ser que el ángulo sea 180 grados, ¿verdad? Entonces va a depender del... Pero vamos a ver, si lo tengo aquí a la mano, vamos a ver. Yo me acuerdo que deben de ser signos contrarios, pero ahorita lo vamos a hacer. El siguiente ejercicio sería en el caso de hacer este. U va a ser igual a 2i menos 3j. V va a ser igual a menos i más 3j. Ok, por favor pueden ustedes operar y determinar entonces si son perpendiculares, paralelos o ninguno de ellos. ¿Alguien tiene respuesta, por favor? Muy bien, veo que debería ser rápido, ¿verdad? ¿Qué tengo? Ingeniero, ¿Sí? no sé si está en lo correcto, pero a mí me salió -11. Bueno, vamos a ver si es cierto. Menos Y 11 si en igual. dado caso yo lo hice con suma, si es en resta saldría 7.
Ok, vamos a ver entonces qué sucede ahí. ¿Alguien más? El menos 11. Perdone, El menos 11. -11. Gracias. Bueno, veamos qué es lo que sucede y a ver si estamos correctos con las operaciones. Por eso les decía yo, es fundamental tener cuidado con las operaciones. Son simples operaciones, suma, resta, multiplicación y hasta sacar cosenos, ¿verdad? En este caso, entonces, el producto punto me va a salir de esta manera. U por B va a ser igual 2 por menos 1, menos 2, ¿verdad? Más 3 por 3, 9, pero es negativo, menos 9. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede ahí? Que se transforma entonces mi producto punto V menos 9 menos 2 menos 11. Ese es mi producto punto. Pero ¿qué necesito hacer para calcular yo ese ángulo? Recuérdense que voy a utilizar esta fórmula de que el ángulo va a ser igual al coseno inverso del producto punto dividido las magnitudes de cada uno de los vectores. ¿Qué me falta entonces ahí? Me falta determinar la magnitud de ambos vectores. ¿Cuál es la magnitud de el primero? Ok, magnitud de u va a ser igual raíz cuadrada. Lo voy a multiplicar 2 por 2, 4, ¿sí o no? Más 3 por 3, 9. Perfecto. Siguiente, vector de v va a ser de la siguiente manera. Raíz 3 por 3, 9. Recuérdese que es negativo. Ah, perdón. Ya me estoy haciendo bolas. Es menos 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Mejor voy a borrar esto. Y se podría decir que voy a tomar ahora los vectores. ¿Cuál vector es ahora? V. Menos 1 y 3. Menos 1 por menos 1, 1. 3 por 3, 9. ¿Sí o no? El anterior era 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. Se convierten a positivos. Y entonces voy a tener lo siguiente. 9, 10, 11, 12, 13. Entonces la magnitud de U es raíz de 13. La magnitud de B, en este caso, ¿cuánto da? 9 más 1, raíz de 10. ¿Será correcto, jóvenes? Sí, correcto. Sí, ok. Vamos viendo de que tengo que sacar magnitudes, pero por favor, cuando es magnitudes, yo tengo que utilizar IJ, exacto. En el anterior, pues multiplico I con I y J con J. Muy bien. Entonces, para poder determinar el ángulo, entonces el ángulo ahora, ángulo va a ser igual coseno inverso de el producto punto. ¿Cuánto me dio el producto punto? Menos 11. Dividido la magnitud de U. La magnitud de U es raíz de 13. La magnitud de V es raíz de 10. Ok. ¿Puedo entonces sacar y operar esos resultados? Sí, puedo operarlo. Recordemos que ahí yo tengo un radical con un radical o producto de radicales, entonces puedo convertir ese radical a algo, ¿sí o no? Bueno, si quieren y si no, pues operar directamente. ¿Cuánto me quedaría? Siempre me va a quedar un valor negativo, por decirlo así. Entonces, ¿cuánto será el producto de raíz de 13 por raíz de 10? Ah, bueno, si me da duda, puedo hacer raíz de 13 igual por raíz de 10.
me va a dar un número extraño, pues no va a ser una cantidad entera. Y tengo que es raíz de 130. ¿Qué sucede con eso? Entonces que yo puedo ver de otra manera esos radicales. Sigo teniendo coseno inverso de menos 11. ¿Puedo eliminar la raíz a convertirla a una sola? Sí. ¿Y qué sucede? 13 multiplica a 10 y se convierte en 130, que es lo que me había salido en calculadora. ¿Estamos? ¿Qué sucede entonces? Que debo de sacar ahora la raíz de 130, va a ser 11.40 y entonces el ángulo va a ser igual coseno inverso, lo estoy haciendo paso a paso, de menos 11 dividido 11.40. ¿Ok? Al momento de hacer esa división, háganlo con cuidado. Entonces yo voy a tener menos 11, que es el numerador, dividido la última operación que obtuve y me da menos 0.96. Ok, ¿están viendo qué sucede, por favor? ¿Alguna duda? Ok, lo estoy haciendo paso a paso para que ustedes vean. Tengo entonces 0.96 y ahora lo que debo de aplicarle va a ser shift, entonces coseno inverso, espero que me dé de este resultado y me da un ángulo de 164. En conclusión, un ángulo de menos 11, ¿de dónde habrá salido? Por favor, jóvenes, ¿pudieron determinar en dónde está la situación? ¿Está claro, jóvenes? En conclusión, entonces, ¿son paralelos o son perpendiculares estos dos vectores? Respuesta, por favor, jóvenes. Ninguno de los dos. Ok, ninguno de los dos. Entonces no es paralelo, no es perpendicular, entonces ninguno de ellos. Perfecto, es muy buena la respuesta. ¿Cuáles son las opciones? Paralelos. ¿Qué significa paralelos? Que yo voy a tener un ángulo cero y ese ángulo cero puede ser pi representado en radianes. O cuando tenga yo perpendiculares, que debo de hallar un ángulo exacto de 90 y eso significa que equivale a los pi medios. En este caso, pues un ángulo es totalmente irregular, 164, ni 0, ni 180, ni 90. Entonces, prácticamente es ninguno de ellos. Por favor, ¿alguna duda con este ejercicio? No, ingeniero, ninguna duda. Muy bien, por ahí me decían, pero no sé si vamos a encontrar algún paralelo. Solo quiero ver la relación de estos. Aquí fue 1, 1, 1, 1 y J. Ok, creo que si no estoy mal vamos a hacer acá algo así. Yo me recuerdo que son contrarios, pero vamos a ver. Para hacer un paralelo. Entonces sea U, vamos a ponerle menos 2i más 3j. Y V va a ser igual a 2i menos 3j. Por favor, ahora calculen nuevamente. A los compañeros que les dio 11 o menos 11, ¿qué creen que fue el error, por favor?
Muy bien, jóvenes. ¿Alguien tiene ya alguna operación? Menos 13, ingeniero. Menos 13 otra vez. Un dato algo extraño. Ok. ¿Saben por qué les digo yo extraño? Porque cuando ya escucho negativos, ¿verdad? Pero algo sucede. Por favor, ¿alguien tendrá alguna otra respuesta o de repente sí sea correcta? A mí también me salió -3, ingeniero. Menos 13. Ok, vamos a ver entonces qué sucede. Muy bien, está GeoGebra y GeoGebra realmente también nos puede ayudar a poder determinar esa situación, si son paralelos, perpendiculares o ninguno de ellos. ¿Qué sucede acá? Que yo puedo dibujar entonces un vector de menos 2i más 3j. Menos 2, se recuerdan que es x, ¿verdad? Entonces puedo poner un punto en menos 2. ¿Ok? Siguiente, 3j. Sería por acá. Y el vector entonces que yo estaría formando, perdonen, voy a ampliar acá. Me acuerdo que hay por ahí una función donde yo puedo determinar entonces X y Y. Vamos a hacerlo así, no sé si me sale. Ok, entonces ya tengo establecido ahí ese vector de acuerdo a esa posición. Menos 2 y 3. ¿Será cierto, jóvenes? ¿Sí o no? Nadie quiere participar ahora. Ok. No es cierto, porque recuerden que estoy ubicado en menos 2 y entonces ahora, ¿qué sucede? Que debo de hacerlo para la ubicación de lo que es 3. ¿Será cierto entonces ahora? Bueno, es interesante poder graficar acá en GeoGebra, pueden hacerlo, pueden realizar y ver y establecer entonces qué es lo que está sucediendo. Con el otro vector es 2 positivo, pero ahora menos 3. 2 positivo en X. Entonces colocamos un punto y menos 3. Tengo menos 3 en Y. Si yo vengo y utilizo entonces dibujar acá un vector con estas coordenadas, entonces me queda de esta manera. ¿Ustedes gráficamente qué creen que es? ¿Perpendicular, paralelo o ninguno de ellos? Paralelo. Paralelos, ¿verdad? Es obvio, porque ahí se representa que tengo paralelo, entonces debería de ser paralelo. Ok, veamos qué sucede entonces. A ver cuál es el problema. Ok, entonces si yo tengo U por B, va a ser igual, recordemos que es el producto de este más el producto de este, y cuidado con los signos. 2 por 2 me da 4, pero positivo o negativo. Negativo. Negativo, ¿verdad? Entonces, por favor, mucho cuidado. Menos 2 por 2, menos 4. Pongo signo de la operación suma y después opero 3 por 3 me da 9, pero más por menos me da menos. Entonces es producto punto, va a ser igual, menos 9, 10, 11, 12, 13, menos 13. ¿Ok? ¿Habrá salido así ese dato? Muy bien, seguimos trabajando y debo de hallar entonces la magnitud de U. ¿Cuál es la magnitud de U? En este caso va a ser igual a la raíz cuadrada de las componentes elevado al cuadrado. Lo voy a hacer así, menos 2
al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Qué hice? Sacar la magnitud de sus componentes. En este caso es 2 por 2, 4, más 3 por 3, 9. Y eso se convierte entonces ahora a raíz de 13. ¿Estará correcto, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien. Por favor, tengan cuidado porque yo pienso que al final ahí es cuestión de signos, operaciones básicas. ¿Cuál es la magnitud de V? La magnitud de V pues prácticamente sigue siendo lo mismo. ¿Qué es a lo mismo? Ahora tengo 2 positivo, pero es elevado al cuadrado, más menos 3, pero ahora es elevado al cuadrado. ¿Cuánto representa eso? 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. El 3 será negativo, se transforma a positivo porque es una potencia par. Entonces ahora 9 más 4 se convierte otra vez a raíz de 13. ¿Será cierto? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, si yo ya tengo establecido eso, ahora me voy a lo que me dice la fórmula. La fórmula me dice que el ángulo entre estos vectores va a ser igual al coseno inverso de la magnitud. ¿Cuál es la magnitud? Perdón, el producto punto. ¿Y cuál es el producto punto? Menos 13, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Dividido quién? La magnitud de U, que es raíz de 13, por la magnitud de V, que también es raíz de 13. Seguimos calculando. El ángulo va a ser igual, entonces, coseno inverso de quién. Mucho cuidado ahí con las operaciones. Menos 13 dividido. Vea que ahora tengo acá raíz o un radical de 13 multiplicado por un radical de 13. ¿Qué sucede ahí? Que entonces puedo transformarlo a un solo radical, pero se multiplican los números. 13 por 13. Pero ¿qué pasa con 13 con 13? Bueno, el ángulo va a ser igual al coseno inverso. Todavía no he sacado coseno inverso de menos 13 dividido. Vea que ahora 13 por 13 es 13 cuadrado. Raíz de 13 cuadrado se elimina, entonces simplemente me queda 13. Y entonces vamos a tener que calcular que el ángulo va a ser igual al coseno inverso de ¿quién? De menos 1. ¿Cuánto es entonces el coseno inverso de menos 1? Esperemos que me salga acá. Coseno inverso de menos 1. Cierro paréntesis. Y vean que me da igual a 180 grados. ¿Qué significa 180 grados? Por favor, joven. Son paralelas. Ok, Sí, son paralelas. son paralelas. Entonces, ¿qué pasa? Que también acá, cuando el ángulo es 0, pi, o en el ángulo sea igual a 180, o sea 2pi, significa que son paralelos. Entonces ahí ya tengo ya una opción de ejemplo que decía el compañero de cuándo son paralelos. Me va a dar como resultado un ángulo 0 o un ángulo de 180. ¿Cuándo son perpendiculares? Me va a dar cuando yo tengo el ángulo igual a 90. Entonces ya tengo clasificado entre vectores paralelos, perpendiculares o ninguno de ellos. Pero cuando es ninguno de ellos es porque ni 180 ni 90 me está dando. Entonces simplemente voy a tener una inclinación diferente. Si ustedes quieren, podemos dibujar, porque hasta eso puede ayudar para poder concluir, pero también, por favor, tienen que dejar respuesta del proceso del cálculo. Si ustedes no dejan proceso cálculo, entonces yo puedo asumir que simplemente copiaron ese resultado.
Otra vez, me voy a internet, puedo ir a GeoGebra clásico, ahí lo tengo, puedo yo ingresar entonces los vectores. ¿De qué manera? Por ejemplo, tengo 2i menos 3j. Bueno, dibujemos. 2i, pero es positivo, entonces sería por acá, ¿verdad? Voy a colocar un punto. 2i significa 2x. Y el siguiente es menos 3j. Menos 3j, entonces veamos que también va a estar posicionado por acá. ¿Puedo dibujar ese vector? Sí, puedo dibujarlo a través de esto. Siempre a partir de x me voy hacia y. Este va a ser mi vector. Ya dibujé mi vector. Ok, siguiente. El siguiente vector me dice que es menos i más 3j. Menos i, que en este caso voy a colocar un punto, sería acá. Menos i más 3j. Bueno, voy a ver si es cierto. Menos 1 más 3y. Ok, menos 1 más 3y. ¿Qué sucede entonces, jóvenes? Lo voy a hacer mejor con esta línea. Que aquí ya tengo representado esos dos vectores. Pero esos dos vectores yo quiero que sean ahora, que se visualice en dónde está esa intersección. Puedo hacerlo con este. Puedo hacerlo con este. Pero vean, en algún lugar ellos se van a intersectar. Y lo están haciendo en esta posición. Y yo puedo entonces medir o determinar este ángulo entre ellos. Por supuesto aquí me da 344.70, me lo está dando al contrario. Entonces yo puedo hacer 180 menos 344.74. Vamos a ver si es cierto. Y me da 164.74. ¿Cuánto había dado el vector que estábamos calculando? Había dado 164.74. Ok, podemos hacerlo en GeoGebra. Puedo yo representar esos vectores, pero tengo que tener mucho cuidado hasta en utilizar GeoGebra para poder entonces tirar esos vectores y poder determinar si son paralelos o perpendiculares. No se guíen solo con el método gráfico y decir, ah, ya encontré, es paralelo y le apunto ahí al Inge y ya me gané. No, usted tiene que hacer todo este proceso. Y este proceso no es mayor dificultad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar el producto punto, sacar las magnitudes de ambos vectores, utilizo esta fórmula, saco coseno inverso de todo ese resultado y por lógica voy a obtener entonces un ángulo determinado. Pero esa es la constancia de que usted ya hizo un proceso y que determinó y que gráficamente lo estamos demostrando, que efectivamente se va a encontrar en un punto de intersección y que ahí entre ese ángulo entre ellos es 164, lo que me había dado, 164.74. ¿Alguna duda, por favor, concerniente al proceso y a GeoGebra? No, ingeniero. Bien fácil, ¿verdad? Por favor, se les recuerda que el examen para ustedes, segundo examen parcial, es dentro de 15 días. Dentro de 8 días todavía tenemos clase. Vamos a seguir viendo otros temas. Y por favor, tengan presente que podemos utilizar las herramientas tecnológicas, pero como una situación de verificación, no para que me den el resultado. Porque si me dan el resultado y usted no me entrega todo el proceso, entonces yo le pongo 0. Así de simple. Usted me tiene que garantizar que hizo todo este proceso y que efectivamente fueron los 90 grados. Bueno, saben, de último voy a dibujar este otro vector y ese otro vector pues prácticamente yo me voy a GeoGebra, voy aquí a actualizar, voy a volver a cargar porque ya tengo cierta información
Y entonces dibujamos. ¿Cuál es el vector? 1 más 1. 1 para I, 1 para J. Entonces voy a dibujarlo. 1 para I, colocamos el punto, y 1 para J. Si queremos ver, entonces yo puedo dibujar una línea recta de este punto a este punto. Y ahí voy a tener yo mi vector. Yo para que se visualice qué es lo que está sucediendo. Ok, estoy dibujando el primer vector. Ahora me pongo I menos J. O sea, 1 en I y 1 en menos J. 1 en I ya está colocado y menos 1 en J. Entonces colocamos un punto en menos 1 y ahora coloco una línea recta. Y esa línea recta va a ser de este punto hasta este otro. A simple vista, bueno, pues parecieran perpendiculares, Inge, pero no sé cómo establecerlo. Bueno, entonces tomemos el ángulo entre ellos. Selecciono este vector, selecciono el otro vector. Bueno, aquí me da 270, pero obvio me está diciendo que me queda como resultado entre ellos 90. Entonces es lógico que este ángulo es de 90. Solo es de tener cuidado de cómo colocar ahí esa lectura de ángulo. Entonces, en conclusión, aquí me queda 90. Entonces, si tiene un ángulo 90, los otros tres lados van a tener 90. Entonces, ahí fue donde se demuestra que efectivamente son vectores perpendiculares. Muy bien, vuelvo a hacer la consulta. ¿Alguna duda, por favor? ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Ok. Muy bien, no sé si tienen alguna duda, por favor, jóvenes. Inge, disculpe si el parcial es el 24, los de la tarde los tendríamos el otro fin de o hasta después de Exacto. ustedes. No, tienes muy buena pregunta. Ya la otra semana ustedes empiezan a evaluarse con los cursos de la tarde. Entonces ya dentro de 8 empiezan a evaluar. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Con usted entraría hasta lo que veamos la otra clase. Así es, por favor, todo lo que hemos visto y que prácticamente ha sido desde la inversa, transpuesta, determinantes, R2, vectores, magnitudes, ¿qué más? Dirección, y esto último que estamos viendo ahorita, ángulo entre vectores, y posiblemente ya proyecciones la otra semana, que sería lo último para lo que va a entrar. Por favor, participen, hagan las tareas y estén siempre activos en la plataforma, porque recuérdese que ya pues ya vamos a la mitad o más de la mitad, y pues cuando vamos a darnos cuenta ya hemos terminado el semestre. Muy bien, entonces muchas gracias, jóvenes, por su participación y nos vamos a estar viendo la próxima semana. Feliz día. Feliz día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Ingeniero.